Historia de la vida del buscón llamado Don Pablos, ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños. De Francisco de Quevedo y Villegas. Libro primero. Capítulo primero. En que se cuenta quién es el buscón. Yo, señora, soy de Segovia. Mi padre se llamó Clemente Pablo, natural del mismo pueblo. Dios le tenga en el cielo. Fue, tal como todos dicen, de oficio barbero, aunque eran tan altos sus pensamientos que se corría de que le llamasen así, diciendo que él era tundidor de mejillas y sastre de barbas. Dicen que era de muy buena cepa, y según él bebía es cosa para creer. Estuvo casado con Aldonza de San Pedro, hija de Diego de San Juan y nieta de Andrés de San Cristóbal. Sospechabas en el pueblo que no era cristiana vieja, aun viéndola con canas y rota, aunque ella, por los nombres y sobrenombres de sus pasados, quiso esforzar que era descendiente de la gloria. Tuvo muy buen parecer para letrado, mujer de amigas y cuadrilla, y de pocos enemigos, porque hasta los tres del alma no los tuvo por tales. Persona de valor y conocida por quien era. Padeció grandes trabajos recién casada, y aún después, porque malas lenguas daban en decir que mi padre metía el 2 de bastos para sacar el as de oros. Probósele que a todos los que hacía la barba a navaja, mientras les daba con el agua levantándoles la cara para el lavatorio, un mi hermanico de 7 años le sacaba muy a salvo los tuétanos de las faldriqueras. Murió el angelico de unos azotes que le dieron en la cárcel. Sintiólo mucho mi madre, por ser tal que robaba a todos las voluntades. Por estas y otras niñerías estuvo preso, y rigores de justicia, de que hombre no se puede defender, le sacaron por las calles. En lo que toca de medio abajo tratáronle aquellos señores regaladamente. Iba la brida en bestia segura y de buen paso, con mesura y buen día. Más de medio arriba, etcétera, que no hay más que decir para quien sabe lo que hace un pintor de suela en unas costillas. Diéronle 200 escogidos, que de allí a 6 años se le contaban por encima de la ropilla. Más se movía el que se los daba aquel, cosa que pareció muy bien. Divirtióse algo con las alabanzas que iba oyendo de sus buenas carnes, que le estaba de perlas lo colorado. Mi madre, pues, no tuvo calamidades. Un día, alabándomela una vieja que me crió, decía que era tal su agrado que hechizaba a cuantos la trataban, y decía, no sin sentimiento: «En su tiempo, hijo, eran los virgos como soles, unos amanecidos y otros puestos, y los más que un día mismo amanecidos y puestos». Hubo fama que reedificaba doncellas, resucitaba cabellos encubriendo canas, empreñaba piernas con pantorrillas postizas, y con no tratarla a nadie que se le cubriese pelo, solas las calvas se la cubría, porque hacía cabelleras. Poblaba quejadas con dientes. Al fin, vivía de adornar hombres y era remendona de cuerpos. Unos la llamaban zurcidora de gustos, otros algebrista de voluntades desconcertadas, otros juntona, cuál la llamaba enflautadora de miembros y cuál tejedora de carnes y por mal nombre alcahueta. Para unos era tercera, primera para otros, y flux para los dineros de todos. Ver, pues, con la cara de risa que ella oía esto de todos, era para dar 1000 gracias a Dios. Hubo grandes diferencias entre mis padres sobre a quién había de imitar en el oficio, mas yo, que siempre tuve pensamientos de caballero desde chiquito, nunca me apliqué a uno ni a otro. Decíame mi padre: «Hijo, esto de ser ladrón no es arte mecánica, sino liberal». Y de ahí a un rato, habiendo suspirado, decía de manos: «Quien no hurta en el mundo no vive. ¿Por qué piensas que los alguaciles y jueces nos aborrecen tanto? Unas veces nos destierran, otras nos azotan y otras nos cuelgan. No lo puedo decir sin lágrimas». Lloraba como un niño el buen viejo, acordándose de las que le habían batanado las costillas. «Porque no querrían que donde están hubiese otros ladrones sino ellos y sus ministros. Mas de todo nos libró la buena astucia. En mi mocedad siempre andaba por las iglesias, y no de puro buen cristiano. Muchas veces me hubieran llorado en el asno si hubiera cantado en el potro. Nunca confesé sino cuando lo mandaba la Santa Madre Iglesia. Preso estuve por pedigüeño en caminos, y a pique de que me esteraran el tragar y de acabar todos mis negocios con 16 maravedís, 10 de soga y 6 de cáñamo. Mas de todo me ha sacado el punto en boca, el chitón y los nones. Y con esto y mi oficio he sustentado a tu madre lo más honradamente que he podido». «¿Cómo a mí sustentado?», dijo ella con grande cólera. «Yo os he sustentado a vos,
y sacándoos de las cárceles con industria y manteniéndoos en ellas con dinero. Si no confesábades, era por vuestro ánimo o por las bebidas que yo os daba. Gracias a mis botes. Y si no temiera que me habían de oír en la calle, yo dijera lo de cuando entré por la chimenea y os saqué por el tejado. Metílos en paz diciendo que yo quería aprender resueltamente y ir con mis buenos pensamientos adelante, y que para esto me pusiesen a la escuela, pues sin leer ni escribir no se podía hacer nada. Parecióles bien lo que decía, aunque lo gruñeron un rato entre los dos. Mi madre se entró adentro, y mi padre fue a rapar a uno. Así lo dijo él. No sé si la barba o la bolsa. Lo más ordinario era uno y otro. Yo me quedé solo, dando gracias a Dios, porque me hizo hijo de padres tan celosos de mi bien. Capítulo 2. De cómo fue a la escuela y lo que en ella le sucedió. A otro día ya estaba comprada la cartilla y hablado el maestro. Fui, señora, a la escuela. Recibióme muy alegre diciendo que tenía cara de hombre agudo y de buen entendimiento. Yo, con esto, por no desmentirle, di muy bien la lición aquella mañana. Sentábame el maestro junto a sí. Ganaba la palmatoria los más días por venir antes, y íbame el postrero por hacer algunos recados a la señora, que así llamábamos la mujer del maestro. Teníalos a todos con semejantes caricias obligados. Favorecíame demasiado, y con esto creció la envidia en los demás niños. Llegábame de todos, a los hijos de caballeros y personas principales, y particularmente a un hijo de don Alonso, coronel de Zúñiga, con el cual juntaba meriendas. Íbame a su casa a jugar los días de fiesta, y acompañábale cada día. Los otros, o que porque no les hablaba, o que porque les parecía demasiado punto el mío, siempre andaban poniéndome nombres tocantes al oficio de mi padre. Unos me llamaban don Navaja, otros don Ventosa, cual decía, por inculpar la envidia, que me quería mal porque mi madre le había chupado 2 hermanitas pequeñas de noche. Otro decía que a mi padre le habían llevado a su casa para que la limpiase de ratones, por llamarle gato. Unos me decían Zape cuando pasaba, y otros Mid. ¿Cuál decía? Yo la tiré 2 berenjenas a su madre cuando fue obispa. Al fin, con todo cuanto andaban royéndome los zancajos, nunca me faltaron, gloria a Dios. Y aunque yo me corría, disimulaba, todo lo sufría, hasta que un día un muchacho se atrevió a decirme a voces hijo de puta y hechicera, lo cual, como me lo dijo tan claro, que aun si lo dijera turbio no me diera por entendido. Agarré una piedra y descalabréle. Fuime a mi madre corriendo que me escondiese. Contéle el caso. Díjome: «Muy bien hiciste. Bien muestras quién eres. Solo anduviste errado en que no preguntaste quién se lo dijo». Cuando yo oí esto, como siempre tuve altos pensamientos, volvíme a ella y roguéla me declarase si le podía desmentir con verdad, o que me dijese si me había concebido a escote entre muchos o si era hijo de mi padre. Rióse y dijo: «Ah, Noramaza, ¿eso sabes decir? No seas bobo. Gracia tienes. Muy bien hiciste en quebrarle la cabeza, que esas cosas, aunque sean verdad, no se han de decir». Yo con esto quedé como muerto, y dime por novillo de legítimo matrimonio, determinado de coger lo que pudiese en breves días y salirme de en casa de mi padre. Tanto pudo conmigo la vergüenza. Disimulé. Fue mi padre, curó al muchacho, apaciguólo y volvióme a la escuela, a donde el maestro me recibió con ira hasta que, oyendo la causa de la riña, se le aplacó el enojo considerando la razón que había tenido. En todo esto, siempre me visitaba aquel hijo de don Alonso de Zúñiga, que se llamaba don Diego, porque me quería bien naturalmente, que yo trocaba con él los peones y eran mejores los míos. Dábale de lo que almorzaba, y no le pedía de lo que él comía. Comprábale estampas, enseñábale a luchar, jugaba con él al toro, y entreteníale siempre. Así que los más días, sus padres del caballerito, viendo cuánto le regocijaba mi compañía, rogaban a los míos que me dejasen con él a comer y cenar, y aun a dormir los más días. Sucedió, pues, uno de los primeros que hubo escuela por Navidad, que viniendo por la calle un hombre que se llamaba Poncio de Aguirre, el cual tenía fama de confeso, que el don Dieguito me dijo: «Hola, llámale Poncio Pilato y echa a correr». Yo, por darle gusto a mi amigo, llaméle Poncio Pilato. Corrióse tanto el hombre que dio a correr tras mí con un cuchillo desnudo para matarme, de suerte que fue forzoso meterme huyendo en casa de mi maestro dando gritos. Entró el hombre tras mí, y defendióme el maestro de que no me matase, asegurándole de castigarme. Y así luego.
Aunque señora le rogó por mí, movida de lo que yo la servía, no aprovechó. Mandóme desatacar y, azotándome, decía tras cada azote: «¿Diréis más, Poncio Pilato?» Yo respondía: «No, señor». Y respondílo 20 veces a otros tantos azotes que me dio. Quedé tan escarmentado de decir Poncio Pilato y con tal miedo, que mandándome el día siguiente decir, como solía, las oraciones a los otros, llegando al credo: «Advierta vuestra merced la inocente malicia», al tiempo de decir: «Padecioso el poder de Poncio Pilato», acordándome de que no había de decir más Pilatos, dije: «Padecioso el poder de Poncio de Aguirre». Diole al maestro tanta risa de oír mi simplicidad y de ver el miedo que le había tenido, que me abrazó y dio una firma en que me perdonaba de azotes las 2 primeras veces que los mereciese. Con esto fui yo muy contento. En estas niñeces pasé algún tiempo aprendiendo a leer y a escribir. Llegó, por no enfadar, el de unas carnestolendas, y trazando el maestro de que se holgasen sus muchachos, ordenó que hubiese rey de gallos. Echamos suertes entre 12 señalados y cúpome a mí. Avisé a mis padres que me buscasen galas. Llegó el día y salí en uno como caballo, mejor dijera en un cofre vivo, que no anduvo en peores pasos Roberto el diablo, según andaba él. Era rucio, rodado el que iba encima por lo que caía en todo. La edad no hay que tratar, mis nietos tenía en tahonas. De su raza no sé más, de que sospecho era de judío según era medroso y desdichado. Iban tras mí los demás niños todos aderezados. Pasamos por la plaza, aún de acordarme tengo miedo, y llegando cerca de las mesas de las verduras, Dios nos libre, agarró mi caballo un repollo a una, y ni fue visto ni oído, cuando lo despachó a las tripas, a las cuales, como iba rodando por el gaznate, no llegó en mucho tiempo. La bercera, que siempre son desvergonzadas, empezó a dar voces, llegáronse otras y con ellas pícaros, y alzando zanahorias, garrofales, nabos frisones, tronchos y otras legumbres, empiezan a dar tras el pobre rey. Yo, viendo que era batalla naval y que no se había de hacer a caballo, mas tal golpe me le dieron al caballo en la cara que, yendo a empinarse, cayó conmigo en una, hablando con perdón, privada. Púseme cual vuesa merced puede imaginar. Ya mis muchachos se habían armado de piedras y daban tras las revendederas y descalabraron 2. Yo, a todo esto, después que caí en la privada, era la persona más necesaria de la riña. Vino la justicia, comenzó a hacer información, prendió a berceras y muchachos mirando a todos qué armas tenían y quitándoselas, porque habían sacado algunos dagas de las que traían por gala y otros espadas pequeñas. Llegó a mí, y viendo que no tenía ningunas, porque me las habían quitado y metídolas en una casa a secar con la capa y sombrero, pidióme, como digo, las armas, al cual respondí, todo sucio, que si no eran ofensivas contra las narices, que yo no tenía otras. Quiero confesar a vuesa merced que cuando me empezaron a tirar los tronchos, nabos, etc., que, como yo llevaba plumas en el sombrero, entendiendo que me habían tenido por mi madre y que la tiraban, como habían dicho otras veces, como necio y muchacho, empecé a decir: «Hermanas, aunque llevo plumas, no soy Aldonza de San Pedro, mi madre», como si ellas no lo echaran de ver por el talle y rostro. El miedo me disculpó la ignorancia y el sucederme la desgracia tan de repente. Pero, volviendo al alguacil, quísome llevar a la cárcel, y no me llevó porque no hallaba por dónde asirme, tal me había puesto del lodo. Unos se fueron por una parte y otros por otra, y yo me vine a mi casa desde la plaza martirizando cuantas narices topaba en el camino. Entré en ella, conté a mis padres el suceso, y corriéronse tanto de verme de la manera que venía, que me quisieron maltratar. Yo echaba la culpa a las 2 leguas de rocín exprimido que me dieron. Procuraba satisfacerlos, y viendo que no bastaba, salíme de su casa y fui a ver a mi amigo don Diego, al cual hallé en la suya descalabrado, y a sus padres resueltos por ello de no enviarle más a la escuela. Allí tuve nuevas de cómo mi rocín, viéndose en aprieto, se esforzó a tirar 2 coces, y de puro flaco se le desgajaron las 2 piernas, y se quedó sembrado para otro año en el lodo, bien cerca de expirar. Viéndome, pues, con una fiesta revuelta, un pueblo escandalizado, los padres corridos, mi amigo descalabrado y el caballo muerto, determinéme de no volver más a la escuela ni a casa de mis padres, sino de quedarme a servir a don Diego o, por mejor decir, en su compañía, y esto con gran gusto de los suyos, por el que daba mi amistad al niño.
Escribí en mi casa que yo no había menester más ir a la escuela porque, aunque no sabía bien escribir, para mi intento de ser caballero, lo que se requería era escribir mal, y que así, desde luego renunciaba a la escuela por no darles gasto y a su casa para ahorrarlos de pesadumbre. Avisé de dónde y cómo quedaba, y que hasta que me diesen licencia no los vería. Capítulo 3. De cómo fue a un pupilaje por criado de don Diego Coronel. Determinó, pues, don Alonso de poner a su hijo en pupilaje, lo uno por apartarle de su regalo y lo otro por ahorrar de cuidado. Supo que había por Segovia un licenciado cabra que tenía por oficio el criar hijos de caballeros, y envió allá el suyo y a mí para que le acompañase y sirviese. Entramos, primero domingo después de Cuaresma, en poder de la hambre viva, porque tal lacería no admite encarecimiento. Él era un clérigo cerbatana, largo solo en el talle, una cabeza pequeña, los ojos avecindados en el cogote, que parecía que miraba por cuévanos, tan hundidos y oscuros que era buen sitio el suyo para tiendas de mercaderes, la nariz, de cuerpo de santo, comido al pico, entre Roma y Francia, porque se le había comido de unas búas de resfriado, que aún no fueron de vicio porque cuestan dinero. Las barbas descoloridas de miedo de la boca vecina, que de pura hambre parecía que amenazaba a comérselas. Los dientes, le faltaban no sé cuántos, y pienso que por holgazanes y vagabundos se los había desterrado. El gaznate largo como de avestruz, con una nuez tan salida que parecía se iba a buscar de comer forzada de la necesidad. Los brazos secos, las manos como un manojo de sarmientos cada una. Mirado de medio abajo parecía tenedor o compás, con dos piernas largas y flacas. Su andar muy espacioso. Si se descomponía algo, le sonaban los huesos como tablillas de San Lázaro. La habla ética, la barba grande, que nunca se la cortaba por no gastar, y él decía que era tanto el asco que le daba ver la mano del barbero por su cara, que antes se dejaría matar que tal permitiese. Cortábale los cabellos un muchacho de nosotros. Traía un bonete los días de sol ratonado con 1000 gateras y guarniciones de grasa. Era de cosa que fue paño, con los fondos en caspa. La sotana, según decían algunos, era milagrosa, porque no se sabía de qué color era. Unos, viéndola tan sin pelo, la tenían por de cuero de rana. Otros decían que era ilusión. Desde cerca parecía negra y desde lejos entre azul. Llevábala sin ceñidor. No traía cuello ni puños. Parecía, con esto y los cabellos largos y la sotana y el bonetón, de atino lanudo. Cada zapato podía ser tumba de un filisteo. Pues, su aposento, aun arañas no había en él. Conjuraba a los ratones de miedo que no le royesen algunos mendrugos que guardaba. La cama tenía en el suelo, y dormía siempre de un lado para no gastar las sábanas. Al fin, él era archipobre y protomiseria. A poder de éste, pues, vine, y en su poder estuve con don Diego, y la noche que llegamos nos señaló nuestro aposento y nos hizo una plática corta, que aun por no gastar tiempo no duró más. Díjonos lo que habíamos de hacer. Estuvimos ocupados en esto hasta la hora de comer. Fuimos allá. Comían los amos primero y servíamos los criados. El refectorio era un aposento como medio celemín. Sentábanse a una mesa hasta 5 caballeros. Yo miré lo primero por los gatos, y como no los vi, pregunté que cómo no los había a un criado antiguo, el cual, de flaco, estaba ya con la marca del pupilaje. Comenzó a enternecerse y dijo: «¿Cómo gatos? Pues, ¿quién os ha dicho a vos que los gatos son amigos de ayunos y penitencias? En lo gordo se os echa de ver que sois nuevo. ¿Qué tiene esto de refectorio de Jerónimos para que se críen aquí?» Yo, con esto, me comencé a afligir, y más me asusté cuando advertí que todos los que vivían en el pupilaje de antes estaban como leznas, con unas caras que parecía se afeitaban con diaquilón. Sentóse el licenciado Cabra y echó la bendición. Comieron una comida eterna, sin principio ni fin. Trujeron caldo en unas escudillas de madera, tan claro que en comer una de ellas peligraba Narciso más que en la fuente. Noté con la ansia que los macilentos dedos echaban a nado tras un garbanzo huérfano y solo que estaba en el suelo. Decía Cabra a cada sorbo: «Cierto que no hay tal cosa como la olla. Digan lo que dijeren. Todo lo demás es vicio y gula». Y sacando la lengua, la paseaba por los bigotes, lamiéndoselos, con que dejaba la barba pavonada de caldo. Acabando de decirlo, echóse su escudilla a pechos, diciendo: «Todo esto es salud, y otro tanto ingenio». «Mal ingenio te acabe», decía yo entre mí,
cuando vi un mozo medio espíritu y tan flaco, con un plato de carne en las manos, que parecía que la había quitado de sí mismo. Venía un nabo aventurero a vueltas de la carne, apenas, y dijo el maestro en viéndole: «¿Nabo hay? No hay perdiz para mí que se le iguale. Coman, que me huelgo de verlos comer». Y tomando el cuchillo por el cuerno, picóle con la punta y asomándole a las narices, trayéndole en procesión por la portada de la cara, meciendo la cabeza 2 veces, dijo: «Conforta realmente y son cordiales». Que era grande adulador de las legumbres. Repartió cada uno tan poco carnero que entre lo que se les pegó en las uñas y se les quedó entre los dientes, pienso que se consumió todo, dejando descomulgadas las tripas de participantes. Cabra los miraba y decía: «Coman, qué mozos son, y me huelgo de ver sus buenas ganas». «Mire vuesa merced qué aliño para los que bostezan de hambre». Acabaron de comer y quedaron unos mendrugos en la mesa, y en el plato 2 pellejos y unos huesos, y dijo el pupilero: «Quede esto para los criados, que también han de comer. No lo queramos todo». «Mal te tenga Dios y lo que has comido, lacerado», decía yo, «que tal amenaza has hecho a mis tripas». Echó la bendición y dijo: «Ea, demos lugar a la gentecilla que se repapile, y váyanse hasta las 2 a hacer ejercicio. No les haga mal lo que han comido». Entonces yo no pude tener la risa, abriendo toda la boca. Enojóse mucho y díjome que aprendiese modestia, y 3 o 4 sentencias viejas y fuese. Sentámonos nosotros, y yo, que vi el negocio mal parado y que mis tripas pedían justicia, como más sano y más fuerte que los otros, arremetí al plato, como arremetieron todos, y emboquéme de 3 mendrugos los 2 y el un pellejo. Comenzaron los otros a gruñir. Al ruido entró Cabra, diciendo: «Coman como hermanos, pues Dios les da con qué. No riñan, que para todos hay». Volvióse al sol y dejónos solos. Certifico a vuesa merced que me vi al uno de ellos, que se llamaba Jurre, vizcaíno, tan olvidado ya de cómo y por dónde se comía, que una cortecilla que le cupo la llevó 2 veces a los ojos, y entre 3 no le acertaban a encaminar las manos a la boca. Pedí yo de beber, que los otros, por estar casi en ayunas, no lo hacían, y diéronme un vaso con agua, y no le hube bien llegado a la boca, cuando, como si fuera lavatorio de comunión, me le quitó el mozo espiritado que dije. Levantéme con grande dolor de mi alma, viendo que estaba en casa donde se brindaba las tripas y no hacían la razón. Dióme gana de descomer, aunque no había comido, digo, de proveerme, y pregunté por las necesarias a un antiguo, y díjome: «Como no lo son en esta casa, no las hay. Para una vez que os proveeréis mientras aquí estuviéredes, donde quiera podréis, que aquí estoy 2 meses ha, y no he hecho tal cosa sino el día que entré, como ahora vos, de lo que cené en mi casa la noche antes». ¿Cómo encareceré yo mi tristeza y pena? Fue tanta, que considerando lo poco que había de entrar en mi cuerpo, no osé, aunque tenía gana, echar nada de él. Entretuvímonos hasta la noche. Decíame don Diego que qué haría él para persuadir a las tripas que habían comido, porque no lo querían creer. Andaban vaídos en aquella casa como en otras ahitos. Llegó la hora de cenar. Pasóse la merienda en blanco, y la cena, ya que no se pasó en blanco, se pasó en moreno. Pasas y almendras y candil y 2 bendiciones, porque se dijese que cenábamos con bendición. «Es cosa saludable», decía, «cenar poco, para tener el estómago desocupado». Y citaba una retahíla de médicos infernales. Decía alabanzas de la dieta, y que se ahorraba un hombre de sueños pesados, sabiendo que en su casa no se podía soñar otra cosa sino que comían. Cenaron y cenamos todos, y no cenó ninguno. Fuímonos a acostar, y en toda la noche pudimos John y don Diego dormir, él trazando de quejarse a su padre y pedir que le sacase de allí, y yo aconsejándole que lo hiciese, aunque últimamente le dije: «Señor, ¿sabéis de cierto si estamos vivos? Porque yo imagino que en la pendencia de las berceras nos mataron, y que somos ánimas que estamos en el purgatorio, y así es por demás decir que nos saque vuestro padre, si alguno no nos reza en alguna cuenta de perdones, y nos saca de penas con alguna misa en altar privilegiado». Entre estas pláticas y un poco que dormimos, se llegó la hora de levantar. Dieron las 6 y llamó Cabra a lición, y fuimos y oímosla todos. Mandáronme leer el primer nominativo a los otros,
y era de manera mi hambre que me desayuné con la mitad de las razones, comiéndomelas. Todo esto creerá quien supiere lo que me contó el mozo de Cabra, diciendo que una cuaresma topó muchos hombres, unos metiendo los pies, otros las manos, y otros todo el cuerpo en el portal de su casa, y esto por muy gran rato, y mucha gente que venía solo aquello de fuera, y preguntando a uno un día que qué sería, porque Cabra se enojó de que se lo preguntase, respondió que los unos tenían sarna y los otros sabañones, y que metiéndolos en aquella casa morían de hambre, de manera que no comían desde allí adelante. Certificóme que era verdad, y yo, que conocí la casa, lo creo. Dígolo porque no parezca encarecimiento lo que dije, y volviendo a la lición, dióla y decorámosla. Y prosiguió siempre en aquel modo de vivir que he contado. Solo añadió la comida tocino en la olla, por no sé qué que le dijeron un día de hidalguía allá fuera. Y así, tenía una caja de hierro, toda agujereada como salvatera. Abríala y metía un pedazo de tocino en ella que la llenase, y tornábala a cerrar y metíala colgando de un cordel en la olla, para que la diese algún zumo por los agujeros y quedase para otro día el tocino. Parecióle después que en esto se gastaba mucho, y dio en solo asomar el tocino a la olla. Dábase la olla por entendida del tocino, y nosotros comíamos algunas sospechas de pernil. Pasábamoslo con estas cosas como se puede imaginar. Don Diego y yo nos vimos tan al cabo que, ya que para comer al cabo de un mes no hallábamos remedio, le buscamos para no levantarnos de mañana, y así trazamos de decir que teníamos algún mal. No osamos decir calentura, porque no la teniendo era fácil de conocer el enredo. Dolor de cabeza o muelas era poco estorbo. Dijimos al fin que nos dolían las tripas, y estábamos muy malos de achaque de no haber hecho de nuestras personas en 3 días, fiados en que a trueque de no gastar 2 cuartos en una melecina, no buscaría el remedio. Mas ordenólo el diablo de otra suerte, porque tenía una que había heredado de su padre, que fue boticario. Supo el mal, y tomóla y aderezó una melecina, y haciendo llamar una vieja de 70 años, tía suya, que le servía de enfermera, dijo que nos echase sendas gaitas. Empezaron por don Diego. El desventurado atajóse, y la vieja, en vez de echársela dentro, disparósela por entre la camisa y el espinazo, y dióle con ella en el cogote, y vino a servir por de fuera de guarnición, la que dentro había de ser a forro. Quedó el mozo dando gritos. Vino Cabra y, viéndolo, dijo que me echasen a mí la otra, que luego tornarían a don Diego. Yo me resistía, pero no me valió, porque, teniéndome Cabra y otros, me la echó la vieja, a lo cual de retorno di con ella en toda la cara. Enojóse Cabra conmigo y dijo que él me echaría de su casa, que bien me echaba de ver que era bellaquería todo. Yo rogaba a Dios que se enojase tanto que me despidiese, mas no lo quiso mi ventura. Quejábamonos nosotros a don Alonso, y el Cabra le hacía creer que lo hacíamos por no asistir al estudio. Con esto no nos valían plegarias. Metió en casa la vieja por ama, para que guisase de comer y sirviese a los pupilos, y despidió al criado porque le halló un viernes a la mañana con unas migajas de pan en la ropilla. Lo que pasamos con la vieja, Dios lo sabe. Era tan sorda que no oía nada, entendía por señas, ciega y tan gran rezadora, que un día se le desensartó el rosario sobre la olla, y nos lo trujo con el caldo más devoto que he comido. Unos decían, garbanzos negros, sin duda son de tío Pía. Otro decía, garbanzos con luto, ¿quién se les habrá muerto? Mi amo fue el primero que se encajó una cuenta, y al mascarla se quebró un diente. Los viernes solía enviar unos huevos, con tantas barbas, fuerza de pelos y canas suyas, que pudieran pretender corregimiento o abogacía, pues meter el badil por el cucharón y enviar una escudilla de caldo empedrada era ordinario. 1000 veces topé yo sabandijas, palos y estopa de la que hilaba en la olla, y todo lo metía para que hiciese presencia en las tripas y abultase. Pasamos en este trabajo hasta la cuaresma. Vino, y a la entrada de ella estuvo malo un compañero. Cabra, por no gastar, detuvo el llamar médico hasta que ya él pedía confesión más que otra cosa. Llamó entonces un platicante, el cual le tomó el pulso, y dijo que el hambre le había ganado por la mano en matar a aquel hombre. Diéronle el sacramento, y el pobre, cuando le vio, que había un día que no hablaba, dijo, «Señor mío Jesucristo, necesario ha sido el veros entrar en esta casa para persuadirme que no es el infierno». Imprimiéronseme estas razones en el corazón. Murió el pobre mozo. Enterrámosle muy pobremente por ser forastero,
y quedamos todos asombrados. Divulgóse por el pueblo el caso atroz, llegó a oídos de don Alonso Coronel, y como no tenía otro hijo, desengañóse de los embustes de Cabra y comenzó a dar más crédito a las razones de dos sombras, que ya estábamos reducidos a tan miserable estado. Vino a sacarnos del pupilaje, y teniéndonos delante nos preguntaba por nosotros. Y tales nos vio, que sin aguardar a más, tratando muy mal de palabra al licenciado Vigilia, nos mandó llevar en 2 sillas a casa. Despedímonos de los compañeros, que nos seguían con los deseos y con los ojos, haciendo las lástimas que hace el que queda en Argel, viendo venir rescatados por la Trinidad sus compañeros. Capítulo 4. De la convalecencia ida a estudiar a Alcalá de Henares. Entramos en casa de don Alonso, y echáronnos en 2 camas con mucho tiento, porque no se nos desparramasen los huesos de puro roídos del hambre. Trujeron exploradores que nos buscasen los ojos por toda la cara, y a mí, como había sido mi trabajo mayor y la hambre imperial, que al fin me trataban como a criado, en buen rato no me los hallaron. Trujeron médicos y mandaron que nos limpiasen con zorras el polvo de las bocas, como a retablos, y bien lo éramos de duelos. Ordenaron que nos diesen sustancias y pistos. ¿Quién podrá contar, a la primera almendrada y a la primera ave, las luminarias que pusieron las tripas de contento? Todo les hacía novedad. Mandaron los doctores que por 9 días no hablase nadie recio en nuestro aposento, porque como estaban huecos los estómagos, sonaba en ellos el eco de cualquier palabra. Con estas y otras prevenciones comenzamos a volver y cobrar algún aliento, pero nunca podían las quijadas desdoblarse, que estaban magras y alforzadas, y así se dio orden que cada día nos las ahormasen con la mano del almírez. Levantábamos a hacer pinicos dentro de 40 días, y aún parecíamos sombras de otros hombres, y en lo amarillo y flaco simiente de los padres del yermo. Todo el día gastábamos en dar gracias a Dios por habernos rescatado de la captividad del fierísimo Cabra, y rogábamos al Señor que ningún cristiano cayese en sus manos crueles. Si acaso, comiendo, alguna vez nos acordábamos de las mesas del mal pupilero, se nos aumentaba la hambre tanto que acrecentábamos la costa aquel día. Solíamos contar a don Alonso cómo al sentarse en la mesa nos decía males de la gula, no habiéndola él conocido en su vida, y reíase mucho cuando le contábamos que en el mandamiento de no matarás metía perdices y capones, gallinas y todas las cosas que no quería darnos, y por el consiguiente, la hambre, pues parecía que tenía por pecado el matarla, y aun el herirla, según regateaba el comer. Pasáronsenos 3 meses en esto, y al cabo trató don Alonso de enviar a su hijo a Alcalá a estudiar lo que le faltaba de la gramática. Díjome a mí si quería ir, y yo, que no deseaba otra cosa, sino salir de tierra donde se oyese el nombre de aquel malvado perseguidor de estómagos, ofrecí de servir a su hijo como vería. Y con esto dióle un criado para ayo que le gobernase la casa y tuviese cuenta del dinero del gasto, que nos daba remitido en cédulas para un hombre que se llamaba Julián Merluza. Pusimos el hato en el carro de un Diego monje. Era una media camita y otra de cordeles con ruedas para meterla debajo de la mía y del mayordomo, que se llamaba baranda, 5 colchones, 8 sábanas, 8 almohadas, 4 tapices, un cofre con ropa blanca y las demás zarandajas de casa. Nosotros nos metíamos en un coche, salimos a la tardecica, 1 hora antes de anochecer, y llegamos a la medianoche, poco más, a la siempre maldita venta de viveros. El ventero era morisco y ladrón, que en mi vida vi perro y gato juntos con la paz que aquel día. Hízonos gran fiesta, y como él y los ministros del carretero iban horros, que ya había llegado también con el hato antes, porque nosotros veníamos despacio, pegóse al coche, dióme a mí la mano para salir del estribo, y díjome si iba a estudiar. Yo le respondí que sí. Metióme adentro, y estaban 2 rufianes con unas mujercillas. Un cura rezando al olor, un viejo mercader y avariento procurando olvidarse de cenar, andaba esforzando sus ojos que se durmiesen en ayunas. Arremedaba los bostezos, diciendo: «Más me engorda un poco de sueño que cuantos faisanes tiene el mundo». 2 estudiantes fregones, de los de mantellina, panzas al trote, andaban aparecidos por la venta para engullir. Mi amo, pues, como más nuevo en la venta y muchacho, dijo: «Señor huésped, deme lo que hubiere para mí y mis criados». «Todos lo somos de vuesa merced», dijeron al punto los rufianes, «y le hemos de servir. Hola, huésped,
«Mirad que este caballero os agradecerá lo que hiciéredes. Vaciad la despensa». Y diciendo esto, llegóse el uno y quitóle la capa, y dijo: «Descanse vuesa merced, mi señor», y púsola en un pollo. Estaba yo con esto desvanecido y hecho dueño de la venta. Dijo una de las mujeres: «¡Qué buen talle de caballero! ¿Y va a estudiar? ¿Es vuesa merced su criado?» Yo respondí, creyendo que era así como lo decían, que yo y el otro lo éramos. Preguntáronme su nombre, y no bien lo dije, cuando el uno de los estudiantes se llegó a él medio llorando, y dándole un abrazo apretadísimo, dijo: «Oh, mi señor don Diego, ¿quién me dijera a mí, agora 10 años, que había de ver yo a vuesa merced de esta manera? Desdichado de mí, que estoy tal que no me conocerá vuestra merced». Él se quedó admirado, y yo también, que juráramos entrambos no haberle visto en nuestra vida. El otro compañero andaba mirando a don Diego a la cara, y dijo a su amigo: «¿Es este señor de cuyo padre me dijistes vos tantas cosas? Gran dicha ha sido nuestra conocelle según está de grande. Dios le guarde». Y empezó a santiguarse. ¿Quién no creyera que se habían criado con nosotros? Don Diego se le ofreció mucho, y preguntándole su nombre, salió el ventero y puso los manteles, y oliendo la estafa, dijo: «Dejen eso, que después de cenar se hablará, que se enfría». Llegó un rufián y puso asientos para todos, y una silla para don Diego, y el otro trujo un plato. Los estudiantes dijeron: «Cene vuesa merced, que entre tanto que a nosotros nos aderezan lo que hubiere, le serviremos a la mesa». «Jesús», dijo don Diego, «vuesas mercedes se sienten si son servidos». Y esto respondieron los rufianes, no hablando con ellos: «Luego, mi señor, que aún no está todo a punto». Yo, cuando vi a los unos convidados y a los otros que se convidaban, afligíme y temí lo que sucedió, porque los estudiantes tomaron la ensalada, que era un razonable plato, y mirando a mi amo, dijeron: «No es razón que donde está un caballero tan principal se queden estas damas sin comer. Mande vuesa merced que alcancen un bocado». Él, haciendo del galán, convidólas. Sentáronse, y entre los dos estudiantes y ellas no dejaron sino un cogollo, en 4 bocados, el cual se comió don Diego, y al dársele, aquel maldito estudiante le dijo: «Un abuelo tuvo vuesa merced, tío de mi padre, que jamás comió lechugas, y son malas para la memoria, y más de noche, y estas no son tan buenas». Y diciendo esto sepultó un panecillo, y el otro. Pues, las mujeres ya daban cuenta de un pan, y el que más comía era el cura, con el mirar solo. Sentáronse los rufianes con medio cabrito asado, y 2 lonjas de tocino y un par de palomas cocidas, y dijeron: «Pues, padre, ahí se está. Llegue y alcance, que mi señor don Diego nos hace merced a todos». Pese a 10, la iglesia de ser la primera. No bien se lo dijeron cuando se sentó. Ya, cuando vio mi amo que todos se le habían encajado, comenzóse a afligir. Repartiéronlo todo, y a don Diego dieron no sé qué huesos y alones, diciendo que del cabrito el huesecito y del ave el aloncito, y que el refrán lo decía, con lo cual nosotros comimos refranes y ellos aves. Lo demás engulleron el cura y los otros. Decían los rufianes: «No cene mucho, señor, que le hará mal». Y replicaba el maldito estudiante: «Y más que es menester hacerse comer poco para la vida de Alcalá». Yo y el otro criado estábamos rogando a Dios que les pusiese en corazón que dejasen algo, y ya que lo hubieron comido todo, y que el cura repasaba los huesos de los otros, volvió el un rufián y dijo: «Oh, pecador de mí, no habemos dejado nada a los criados. Vengan aquí vuesas mercedes. Ah, señor huésped, déles todo lo que hubiere. Ve aquí un doblón». Tan presto saltó el descomulgado pariente de mi amo, digo, el estudiantón, y dijo: «Aunque vuesa merced me perdone, señor hidalgo, debe de saber poco de cortesía. Conoce por dicha a mi señor primo. Él dará a sus criados, y aun a los nuestros si los tuviéramos, como nos ha dado a nosotros». Y volviéndose a don Diego, que estaba pasmado, dijo: «No se enoje vuesa merced, que no le conocían». Maldiciones le eché cuando vi tan gran disimulación que no pensé acabar. Levantaron las mesas y todos dijeron a don Diego que se acostase. Él quería pagar la cena y replicáronle que no lo hiciese, que a la mañana habría lugar. Estuviéronse un rato parlando. Preguntóle su nombre al estudiante, y él dijo que se llamaba tal coronel. En los infiernos descanse donde quiera que esté.
vio al avariento que dormía y dijo: «¿Vuesa merced quiere reír? Pues hagamos alguna burla a este mal viejo, que no ha comido sino un pero en todo el camino, y es riquísimo». Los rufianes dijeron: «Bien haya el licenciado, hágalo, que es razón». Con esto se llegó y sacó al pobre viejo, que dormía, de debajo de los pies unas alforjas, y desenvolviéndolas halló una caja, y como si fuera de guerra hizo gente. Llegáronse todos, y abriéndola vio ser de alcorzas. Sacó todas cuantas había, y en su lugar puso piedras, palos y lo que halló, y encima 2 o 3 yesones y un tarazón de teja. Cerró la caja y púsola donde estaba, y dijo: «Pues aún no basta, ¿qué bota tiene el viejo?». Sacóla el vino, y desenfundando una almohada de nuestro coche, después de haber echado un poco de vino debajo, se la llenó de lana y estopa, y la cerró. Con esto se fueron todos a acostar para 1 hora que quedaba o media, y el estudiante lo puso todo en las alforjas, y en la capilla del gabán le echó una gran piedra y fuese a dormir. Llegó la hora de caminar. Despertaron todos, y el viejo todavía dormía. Llamáronle, y al levantarse, no podía levantar la capilla del gabán. Miró lo que era, y el mesonero adrede le riñó, diciendo: «Cuerpo de Dios, no hay otra cosa que llevarse, padre, sino esa piedra. ¿Qué le parece a vuesas mercedes si yo no lo hubiera visto? Cosa es que estimo en más de 100 ducados, porque es contra el dolor de estómago». Juraba y perjuraba, diciendo que no había metido él tal en la capilla. Los rufianes hicieron la cuenta, y vino a montar de cena solo 30 reales, que no entendiera Juan de Leganés la suma. Decían los estudiantes: «No pide más un ochavo». Y respondió un rufián: «Nah, sino burlarse con este caballero delante de nosotros, aunque ventero, sabe lo que ha de hacer. Déjese vuesa merced gobernar, que mano está». Y tosiendo cogió el dinero, contólo y, sobrando del que sacó mi amo 4 reales, los asió, diciendo: «Estos le daré de posada, que a estos pícaros con 4 reales se les tapa la boca». Quedamos asustados con el gasto. Almorzamos un bocado, y el viejo tomó sus alforjas y, porque no viésemos lo que sacaba y no partir con nadie, desatólas a oscuras debajo del gabán, y agarrando un yesón echósele en la boca, y fuele a hincar una muela y medio diente que tenía, y por poco los perdiera. Comenzó a escupir y a hacer gestos de asco y de dolor. Llegamos todos a él, y el cura el primero, diciéndole que qué tenía. Empezóse a ofrecer a Satanás, dejó caer las alforjas. Llegóse a él el estudiante, y dijo: «Arriedro, vayas, cata la cruz». Otro abrió un breviario. Hiciéronle creer que estaba endemoniado, hasta que él mismo dijo lo que era, y pidió que le dejasen enjuagar la boca con un poco de vino, que él traía bota. Dejáronle y, sacándola, abrióla, y echando en un vaso un poco de vino, salió con la lana y estopa un vino salvaje, tan barbado y velloso que no se podía beber ni colar. Entonces acabó de perder la paciencia el viejo, pero viendo las descompuestas carcajadas de risa, tuvo por bien el callar y subir en el carro con los rufianes y las mujeres. Los estudiantes y el cura se ensartaron en 2 borricos, y nosotros nos subimos en el coche. Y no bien comenzó a caminar, cuando unos y otros nos comenzamos a dar vaya, declarando la burla. El ventero decía: «Señor nuevo, a pocas estrenas como esta envejecerá». El cura decía: «Sacerdote soy, allá se lo diré de misas». Y el estudiante maldito voceaba: «Señor primo, otra vez rásquese cuando le coman, y no después». El otro decía: «Sarna de vuesa merced, señor don Diego». Nosotros dimos en no hacer caso. Dios sabe cuán corridos íbamos. Con estas y otras cosas llegamos a la villa. Apeámonos en un mesón, y en todo el día, que llegamos a las 9, acabamos de contar la cena pasada, y nunca pudimos en limpio sacar el gasto. Capítulo 5. De la entrada de Alcalá, patente y burlas que le hicieron por nuevo. Antes que anocheciese salimos del mesón a la casa que nos tenían alquilada, que estaba fuera de la puerta de Santiago, patio de estudiantes donde hay muchos juntos, aunque ésta teníamos entre 3 moradores diferentes, no más. Era el dueño y huésped de los que creen en Dios por cortesía o sobrefalso. Moriscos los llaman en el pueblo. Recibióme, pues, el huésped con peor cara que si yo fuera el Santísimo Sacramento. Ni sé si lo hizo porque le comenzásemos a tener respeto, o por ser natural suyo de ellos, que no es mucho que tenga mala condición quien no tiene buena ley.
pusimos nuestro atillo para acomodarnos las camas y lo demás, y dormimos aquella noche. Amaneció, y helos aquí en camisa todos los estudiantes de la posada a pedir la patente a mi amo. Él, que no sabía lo que era, preguntóme que qué querían, y yo, entretanto, por lo que podía suceder, me acomodé entre dos colchones y solo tenía la media cabeza afuera, que parecía tortuga. Pidieron 2 docenas de reales, diéronselos, y con tanto comenzaron una grita del diablo, diciendo: «¡Viva el compañero! Y sea admitido en nuestra amistad. Goce de las preeminencias de antiguo. Pueda tener sarna, andar manchado y padecer la hambre que todos». Y con esto, mire vuesa merced qué privilegios, volaron por la escalera, y al momento nos vestimos nosotros y tomamos el camino para escuelas. A mi amo apadrináronle unos colegiales conocidos de su padre y entró en su general, pero yo, que había de entrar en otro diferente y fui solo, comencé a temblar. Entré en el patio, y no hube metido bien un pie, cuando me encararon y comenzaron a decir «¡Nuevo!». Yo por disimular di en reír, como que no hacía caso. Mas no bastó, porque llegáronse a mí 8 o 9, comenzaron a reírse. Púseme colorado. Nunca Dios lo permitiera, pues al instante se puso uno que estaba a mi lado las manos en las narices, y apartándose dijo: «Por resucitar está este Lázaro, según Olisca». Y con esto todos se apartaron tapándose las narices. Yo, que me pensé escapar, puse las manos también y dije: «Vuesas mercedes tienen razón, que huele muy mal». Dióles mucha risa, y apartándose, ya estaban juntos hasta 100. Comenzaron a escarrar y tocar alarma, y en las toses y abrir y cerrar de las bocas vi que se me aparejaban gargajos. En esto, un manchegazo acatarrado hízome alarde de uno terrible, diciendo: «Esto hago». Yo entonces, que me vi perdido, dije: «Juro a Dios que ma». Iba a decir té, pero fue tal la batería y lluvia que cayó sobre mí, que no pude acabar la razón. Yo estaba cubierto el rostro con la capa, y tan blanco, que todos tiraban a mí, y era de ver cómo tomaban la puntería. Estaba ya nevado de pies a cabeza, pero un bellaco, viéndome cubierto y que no tenía en la cara cosa, arrancó hacia mí diciendo con gran cólera: «Baste, no le deis con el palo». Que yo, según me trataban, creí de ellos que lo harían. Destapéme por ver lo que era, y al mismo tiempo, el que daba las voces me enclavó un gargajo entre los 2 ojos. Aquí se han de considerar mis angustias. Levantó la infernal gente una grita que me aturdieron, y yo, según lo que echaron sobre mí de sus estómagos, pensé que por ahorrar de médicos y boticas aguardan nuevos para purgarse. Quisieron tras esto darme de pescozones, pero no había dónde sin llevarse en las manos la mitad del afeite de mi negra capa, ya blanca por mis pecados. Dejáronme, y iba hecho zufaina de viejo a pura saliva. Fuime a casa, que apenas acerté, y fue ventura al ser de mañana, pues solo topé 2 o 3 muchachos, que debían de ser bien inclinados, porque no me tiraron más de 4 o 6 trapajos, y luego me dejaron. Entré en casa, y el morisco que me vio comenzóse a reír y a hacer como que quería escupirme. Yo, que temí que lo hiciese, dije: «Tened, huésped, que no soy ece homo». Nunca lo dijera, porque me dio 2 libras de porrazos, dándome sobre los hombros con las pesas que tenía. Con esta ayuda de costa, medio derrengado, subí arriba, y en busca por donde asir la sotana y el manteo para quitármelos, se pasó mucho rato. Al fin, le quité y me eché en la cama, y colguélo en una azutea. Vino mi amo y como me halló durmiendo y no sabía la asquerosa aventura, enojóse y comenzó a darme repelones con tanta prisa que a 2 más despierto calvo. Levantéme dando voces y quejándome, y él, con más cólera, dijo: «Es buen modo de servir ese Pablos. Ya es otra vida». Yo, cuando oí decir otra vida, entendí que ya era muerto, y dije: «Bien me anima usted vuesa merced en mis trabajos. Vea cuál está aquella sotana y manteo, que ha servido de pañizuelo a las mayores narices que se han visto jamás en paso. Y mire estas costillas». Y con esto empecé a llorar. Él, viendo mi llanto, creyólo, y buscando la sotana y viéndola, compadecióse de mí y dijo: «Pablos, abre el ojo que asan carne. Mira por ti, que aquí no tienes otro padre ni madre». Contéle todo lo que había pasado, y mandóme desnudar y llevar a mi aposento, que era donde dormían 4 criados de los huéspedes de casa. Acostéme y dormí, y con esto, a la noche,
Después de haber comido y cenado bien, me hallé fuerte y ya como si no hubiera pasado por mí nada. Pero cuando comienzan desgracias en uno, parece que nunca se han de acabar, que andan encadenadas y unas traían a otras. Viniéronse a acostar los otros 2 criados, y saludándome todos, me preguntaron si estaba malo y cómo estaba en la cama. Yo les conté el caso, y al punto, como si en ellos no hubiera mal ninguno, se empezaron a santiguar, diciendo: «No se hiciera entre luteranos. ¡Ay, tal maldad!». Otro decía: «El retor tiene la culpa en no poner remedio. Conocerá los que eran». Yo respondí que no, y agradecíles la merced que me mostraban hacer. Con esto se acabaron de desnudar, acostáronse, mataron la luz, y dormíme yo, que me parecía que estaba con mi padre y mis hermanos. Debían de ser las 12 cuando el uno de ellos me despertó a puros gritos, diciendo: «¡Ay, que me matan! ¡Ladrones!». Sonaban en su cama, entre estas voces, unos golpazos de látigo. Yo levanté la cabeza y dije: «¿Qué es eso?». Y apenas la descubrí, cuando con una maroma me asentaron un azote con hijos en todas las espaldas. Comencé a quejarme. Quíseme levantar. Quejábase el otro también. Dábame a mí solo. Yo comencé a decir: «¡Justicia de Dios!». Pero menudeaban tanto los azotes sobre mí, que ya no me quedó, por haberme tirado las frazadas abajo, otro remedio sino el de meterme debajo de la cama. Hícelo así, y al punto los 3 que dormían empezaron a dar gritos también, y como sonaban los azotes, yo creí que alguno de fuera nos daba a todos. Entretanto, aquel maldito que estaba junto a mí se pasó a mi cama y proveyó en ella, y cubrióla, volviéndose a la suya. Cesaron los azotes y levantáronse con grandes gritos todos 4, diciendo: «Es gran bellaquería y no ha de quedar así». Yo todavía me estaba debajo de la cama, quejándome como perro cogido entre puertas, tan encogido que parecía galgo con calambre. Hicieron los otros que cerraban la puerta, y yo entonces salí de donde estaba y subíme a mi cama, preguntando si acaso les había hecho mal. Todos se quejaban de muerte. Acostéme y cubríme y torné a dormir, y como entre sueños me revolcase, cuando desperté halléme proveído y hecho una necesaria. Levantáronse todos, y yo tomé por achaque los azotes para no vestirme. No había diablos que me moviesen de un lado. Estaba confuso, considerando si acaso, con el miedo y la turbación, sin sentirlo, había hecho aquella vileza, o si entre sueños. Al fin, yo me hallaba inocente y culpado, y no sabía cómo disculparme. Los compañeros se llegaron a mí, quejándose muy disimulados, a preguntarme cómo estaba. Yo les dije que muy malo, porque me habían dado muchos azotes. Preguntábales yo que qué podía haber sido, y ellos decían: «A fe que no se escape, que el matemático nos lo dirá. Pero dejando eso, veamos si estáis herido, que os quejábades mucho». Y diciendo esto, fueron a levantar la ropa con deseo de afrentarme. En esto, mi amo entró diciendo: «Es posible, Pablos, que no he de poder contigo. Son las 8 y estás de la cama. Levántate, enhoramala». Los otros, por asegurarme, contaron a don Diego el caso y pidiéronle que me dejase dormir. Y decía uno: «Eso vuesa merced no lo cree. Levantad, amigo». Y agarraba de la ropa. Yo la tenía asida con los dientes para no mostrar la caca. Y cuando ellos vieron que no había remedio por aquel camino, dijo uno: «Cuerpo de Dios, ¿y cómo hiede?». Don Diego dijo lo mismo, porque era verdad, y luego, tras él, todos comenzaron a mirar si había en el aposento algún servicio. Decían que no se podía estar allí. Dijo uno: «Pues es muy bueno esto para ver de estudiar». Miraron las camas y quitáronlas para ver debajo, y dijeron: «Sin duda debajo de la de Pablos hay algo. Pasémosle a una de las nuestras y miremos debajo de ella». Yo, que veía poco remedio en el negocio, y que me iban a echar la garra, fingí que me había dado mal de corazón. Agarréme a los palos, hice visajes. Ellos, que sabían el misterio, apretaron conmigo, diciendo: «Gran lástima». Don Diego me tomó el dedo del corazón, y al fin, entre los 5 me levantaron, y al alzar las sábanas fue tanta la risa de todos viendo los recientes, no ya palominos, sino palomos grandes, que se hundía el aposento. «Pobre de él», decían los bellacos. Yo hacía del desmayado. «Tírele vuesa merced mucho de ese dedo del corazón». Y mi amo, entendiendo hacerme bien, tanto tiró que me lo desconcertó.
Los otros trataron de darme un garrote en los muslos y decían: «El pobrecito agora sin duda se ensució, cuando le dio el mal». ¿Quién dirá lo que yo sentía? Lo uno con la vergüenza, descoyuntado un dedo y a peligro de que me diesen garrote. Al fin, de miedo de que me le diesen, que ya me tenían los cordeles en los muslos, hice que había vuelto, y por presto que lo hice, como los bellacos iban con malicia, ya me habían hecho 2 dedos de señal en cada pierna. Dejáronme diciendo: «Jesús, y qué flacos sois». Yo lloraba de enojo, y ellos decían adrede: «Más va en vuestra salud que en haberos ensuciado. ¡Calla!». Y con esto me pusieron en la cama, después de haberme lavado, y se fueron. Yo no hacía solas sin considerar cómo casi era peor lo que había pasado en Alcalá en un día que todo lo que me sucedió con Cabra. A mediodía me vestí, limpié la sotana lo mejor que pude, lavándola como gualdrapa, y aguardé a mi amo que, en llegando, me preguntó cómo estaba. Comieron todos los de la casa y yo, aunque poco y de mala gana. Y después, juntándonos todos a parlar en el corredor, los otros criados, después de darme vaya, declararon la burla. Riéronla todos, doblóse mi afrenta, y dije entre mí: «Avisón, Pablos, alerta». Propuse de hacer nueva vida, y con esto, hecho amigos, vivimos de allí adelante todos los de la casa como hermanos, y en las escuelas y patios nadie me inquietó más. Capítulo 6. De las crueldades de la ama y travesuras que hizo. Haz como viere, dice el refrán, y dice bien. De puro considerar en él, vine a resolverme de ser bellaco con los bellacos, y más, si pudiese, que todos. No sé si salí con ello, pero yo aseguro a vuesa merced que hice todas las diligencias posibles. Lo primero, yo puse pena de la vida a todos los cochinos que se entrasen en casa, y a los pollos de la ama que del corral pasasen a mi aposento. Sucedió que un día entraron 2 puercos del mejor garbo que vi en mi vida. Yo estaba jugando con los otros criados, y oílos gruñir, y dije al uno: «Vaya y ve a quién gruñe en nuestra casa». Fue y dijo que 2 marranos. Yo que lo oí, me enojé tanto que salía ya diciendo que era mucha bellaquería y atrevimiento venir a gruñir a casa ajena. Y diciendo esto, envasóle a cada uno a puerta cerrada la espada por los pechos, y luego los acogotamos. Porque no se oyese el ruido que hacían, todos a la par dábamos grandísimos gritos como que cantábamos, y así expiraron en nuestras manos. Sacamos los vientres, recogimos la sangre, y a puros gargones los medio chamuscamos en el corral, de suerte que cuando vinieron los amos ya estaba todo hecho, aunque mal, si no eran los vientres, que aún no estaban acabadas de hacer las morcillas. Y no por falta de prisa, en verdad, que por no detenernos las habíamos dejado a la mitad de lo que ellas se tenían dentro, y nos las comimos las más como se las traía hechas el cochino en la barriga. Supo, pues, don Diego el caso, y enojóse conmigo de manera que obligó a los huéspedes, que de risa no se podían valer, a volver por mí. Preguntó don Diego que qué había de decir si me acusaban y me prendía la justicia, a lo cual respondí yo que me llamaría hambre, que es el sagrado de los estudiantes, y que si no me valiese, diría que como se entraron sin llamar a la puerta como en su casa, que entendí que eran nuestros. Riéronse todos de las disculpas. Dijo don Diego: «A fe, Pablos, que os hacéis a las armas». Era de notar ver a mi amo tan quieto y religioso y a mí tan travieso, que el uno exageraba al otro o la virtud o el vicio. No cabía el ama de contento conmigo, pues éramos 2 al mohíno. Habíamonos conjurado contra la despensa. Yo era el despensero Judas, de botas a bolsa, que desde entonces hereda no sé qué amor a la sisa este oficio. La carne no guardaba en manos de la ama la orden retórica, porque siempre iba de más a menos. No era nada carnal, antes de puro penitente estaba en los huesos. Y la vez que podía echar cabra u oveja no echaba carnero, y si había huesos no entraba cosa magra. Era cercenadora de porciones como de moneda, y así hacía unas ollas éticas de puro flacas, y unos caldos que a estar cuajados se pudieran hacer sartas de cristal de ellos. Las Pascuas, por diferenciar, para que estuviese gorda la olla, solía echar cabos de vela de sebo, y así decía que estaban sus ollas gordas por el cabo. Y era verdad, según me lo parló un pabilo que yo masqué un día. Ella decía, cuando yo estaba delante: «Mi amo, por cierto que no hay servicio como el de Pablicos, si él no fuese travieso. Consérvele vuesa merced,
qué bien se le puede sufrir el ser bellaquillo por la fidelidad. Lo mejor de la plaza trae. Yo, por el consiguiente, decía de ella lo mismo y así teníamos engañada la casa. Si se compraba aceite de por junto, carbón o tocino, escondíamos la mitad, y cuando nos parecía, decíamos el ama y yo: «Modérese vuesa merced en el gasto, que en verdad que si se dan tanta prisa, no baste la hacienda del rey. Ya se ha acabado el aceite o el carbón, pero tal prisa le han dado. Mande vuesa merced comprar más, y a fe que se ha de lucir de otra manera. Denle dinero a Pablicos». Dábamelos y vendíamosles la mitad sisada, y de lo que comprábamos sisábamos la otra mitad. Y esto era en todo. Y si alguna vez compraba yo algo en la plaza por lo que valía, reñíamos adrede el ama y yo. Ella decía: «No me digas a mí, Pablicos, que estos son 2 cuartos de ensalada». Yo hacía que lloraba, daba voces, íbame a quejar a mi señor, y apretábale para que enviase al mayordomo a saberlo, para que callase la ama, que adrede porfiaba. Iban y sabíanlo, y con esto asegurábamos al amo y al mayordomo, y quedaban agradecidos, en mí a las obras y en el ama al celo de su bien. Decíale don Diego, muy satisfecho de mí: «Así fuese Pablicos aplicando a virtud como es de fiar. Toda esta es la lealtad que me decís vos de él». Tuvímoslos de esta manera, chupándolos como sanguijuelas. Yo apostaré que vuesa merced se espanta de la suma de dinero que montaba al cabo del año. Ello mucho debió de ser, pero no debía obligar a restitución, porque el ama confesaba y comulgaba de 8 a 8 días, y nunca la vi rastro de imaginación, de volver nada ni hacer escrúpulo, con ser, como digo, una santa. Traía un rosario al cuello siempre, tan grande, que era más barato llevar un haz de leña a cuestas. Del colgaban muchos manojos de imágenes, cruces y cuentas de perdones que hacían ruido de sonajas. Bendecía las ollas y al espumar hacía cruces con el cucharón. Yo pienso que las conjuraba por sacarles los espíritus, ya que no tenía carne. En todas las imágenes decía que rezaba cada noche por sus bienhechores. Contaba 100 y tantos santos abogados suyos, y en verdad que había menester todas estas ayudas para desquitarse de lo que pecaba. Acostábase en un aposento encima del de mi amo, y rezaba más oraciones que un ciego. Entraba por el justo juez y acababa en el conquibules, que ella decía, y en la salve reina. Decía las oraciones en latín adrede por fingirse inocente, de suerte que nos despedazábamos de risa todos. Tenía otras habilidades. Era conqueridora de voluntades y corchete de gustos, que es lo mismo que alcahueta. Pero disculpábase conmigo diciendo que le venía de casta como al rey de Francia sanar lamparones. Pensará vuesa merced que siempre estuvimos en paz. Pues, ¿quién ignora que 2 amigos, como sean codiciosos, si están juntos, se han de procurar engañar el uno al otro? «Esta ha de ser ruin conmigo, pues lo es con su amo», decía yo entre mí. Ella debía de decir lo mismo, porque chocábamos de embuste el uno con el otro, y por poco se descubriera la hilaza. Quedamos enemigos como gatos y gatos, que en despensa es peor que gatos y perros. Yo, que me vi ya mal con el ama, y que no la podía burlar, busqué nuevas trazas de holgarme, y di lo que llaman los estudiantes correr o arrebatar. En esto me sucedieron cosas graciosísimas, porque yendo una noche a las 9, que anda poca gente, por la calle Mayor, vi una confitería, y en ella un cofín de pasas sobre el tablero, y tomando vuelo, vine a agarrarle y di a correr. El confitero dio tras mí, y otros criados y vecinos. Yo, como iba cargado, vi que aunque les llevaba ventaja, me habían de alcanzar, y al volver una esquina, sentéme sobre él, y envolví la capa a la pierna de presto, y empecé a decir, con la pierna en la mano, fingiéndome pobre: «¡Ay, Dios se lo perdone, que me ha pisado!». Oyéronme esto, y en llegando, empecé a decir: «Por tan alta señora», y lo ordinario de la hora menguada, y aire corrupto. Ellos se venían desgañifando, y dijéronme: «Va por aquí un hombre, hermano». «Ahí adelante, que aquí me pisó. Loado sea el Señor». Arrancaron con esto y fuéronse. Quedé solo. Llevéme el cofín a casa, conté la burla, y no quisieron creer que había sucedido así, aunque lo celebraron mucho. Por lo cual, los convidé para otra noche a verme correr cajas. Vinieron, y advirtiendo ellos que estaban las cajas dentro de la tienda y que no las podía tomar con la mano, tuviéronlo por imposible, y más por estar el confitero, por lo que sucedió al otro de las pasas, alerta. Vine, pues,
y metiendo 12 pasos atrás de la tienda mano a la espada, que era un estoque recio, partí corriendo, y en llegando a la tienda, dije «¡Muera!» y tiré una estocada por delante del confitero. Él se dejó caer pidiendo confesión, y yo di la estocada en una caja, y la pasé y saqué en la espada, y me fui con ella. Quedáronse espantados de ver la traza, y muertos de risa de que el confitero decía que le mirasen, que sin duda le había herido, y que era un hombre con quien él había tenido palabras. Pero volviendo los ojos, como quedaron desbaratadas al salir de la caja las que estaban alrededor, echó de ver la burla, y empezó a santiguarse que no pensó acabar. Confieso que nunca me supo cosa tan bien. Decían los compañeros que yo solo podía sustentar la casa con lo que corría, que es lo mismo que hurtar, en nombre revesado. Yo, como era muchacho, y oía que me alababan el ingenio con que salía de estas aventuras, animábame para hacer muchas más. Cada día traía la pretina llena de jarras de monjas, que les pedía para beber y me venía con ellas. Introduje que no diesen nada sin prenda primero. Y así, prometí a don Diego y a todos los compañeros de quitar una noche las espadas a la misma ronda. Señalóse cuál había de ser, y fuimos juntos, yo delante, y encolumbrando la justicia, lleguéme con otro de los criados de casa, muy alborotado, y dije «¿Justicia?» Respondieron «Sí». «¿Es el corregidor?» Dijeron que sí. Hinquéme de rodillas y dije «Señor, en manos de vuesa merced está mi remedio y mi venganza y mucho provecho de la república. Mande vuesa merced oírme 2 palabras a solas, si quiere una gran prisión». Apartóse. Ya los corchetes estaban empuñando las espadas y los alguaciles poniendo mano a las varitas. Yo le dije «Señor, yo he venido desde Sevilla, siguiendo 6 hombres lo más facinerosos del mundo. Todos ladrones y matadores de hombres, y entre ellos viene uno que mató a mi madre y a un hermano mío por saltearlos, y le está probado esto. Y vienen acompañando, según los he oído decir, a una espía francesa, y a un sospecho, por lo que les he oído, que es...». Y bajando más la voz dije «Antonio Pérez». Con esto, el corregidor dio un salto hacia arriba y dijo «¿Y dónde están?» «Señor, en la casa pública. No se detenga vuesa merced, que las ánimas de mi madre y hermano se lo pagarán en oraciones, y el rey acá». «Jesús», dijo, «no nos detengamos. Hola, seguidme todos. Dadme una rodela». Yo entonces le dije, tornándole a apartar «Señor, perderse ha vuesa merced si hace eso, porque antes importa que todos vuesas mercedes entren sin espadas, y uno a uno, que ellos están en los aposentos y traen pistoletes, y en viendo entrar con espadas, como saben que no la pueden traer sino la justicia, dispararán. Con dagas es mejor, y cogerlos por detrás los brazos, que demasiados vamos». Cuadróle al corregidor la traba, con la codicia de la prisión. En esto llegamos cerca, y el corregidor, advertido, mandó que debajo de unas hierbas pusiesen todas las espadas escondidas en un campo que está enfrente casi de la casa. Pusiéronlas y caminaron. Yo, que había avisado al otro, que ellos dejarlas y él tomarlas y pescarse a casa fuese todo uno, hízolo así, y al entrar todos quedéme atrás el postrero. Y en entrando ellos mezclados con otra gente que entraba, di cantonada y emboquéme por una callejuela que va a dar a la Vitoria, que no me alcanzara un galgo. Ellos que entraron y no vieron nada, porque no había sino estudiantes y pícaros, que es todo uno, comenzaron a buscarme, y no hallándome, sospecharon lo que fue, y yendo a buscar sus espadas, no hallaron media. ¿Quién contara las diligencias que hizo con el retor el corregidor? Aquella noche anduvieron todos los patios reconociendo las caras y mirando las armas. Llegaron a casa, y yo, porque no me conociesen, estaba echado en la cama con un tocador y con una vela en la mano, y un Cristo en la otra, y un compañero clérigo ayudándome a morir, y los demás rezando las letanías. Llegó el retor y la justicia, y viendo el espectáculo, se salieron, no persuadiéndose que allí pudiera haber habido lugar para cosa. No miraron nada. Antes el retor me dijo un responso. Preguntó si estaba ya sin habla, y dijéronle que sí. Y con tanto, se fueron desesperados de hallar rastro, jurando el retor de remitirle si le topasen, y el corregidor de ahorcarle fuese quien fuese. Levantéme de la cama, y hasta hoy no se ha acabado de solemnizar la burla en Alcalá. Y por no ser largo, dejo de contar cómo hacía monte la plaza del pueblo, pues de cajones de tundidores y plateros y mesas de fruteras.
que nunca se me olvidará la afrenta de cuando fui rey de gallos. Sustentaba la chimenea de casa todo el año. Callo las pensiones que tenía sobre los avares, viñas y huertos, en todo aquello de alrededor. Con estas y otras cosas, comencé a cobrar fama de travieso y agudo entre todos. Favorecíame los caballeros y apenas me dejaban servir a don Diego, a quien siempre tuve el respeto, que era razón por el mucho amor que me tenía. Capítulo 7. De la ida de don Diego, y nuevas de la muerte de su padre y madre, y la resolución que tomó en sus cosas para adelante. En este tiempo vino a don Diego una carta de su padre, en cuyo pliego venía otra de un tío mío llamado Alonso Ramplón, hombre allegado a toda virtud, y muy conocido en Segovia por lo que era llegado a la justicia, pues cuantas allí se habían hecho de 40 años a esta parte, han pasado por sus manos. Verdugo era, si va a decir la verdad, pero una águila en el oficio. Vérsele hacer daba gana a uno de dejarse ahorcar. Pues, me escribió una carta a Alcalá, desde Segovia, en esta forma. Hijo Pablos, que por mucho amor que me tenía me llamaba así. Las ocupaciones grandes de esta plaza en que me tiene ocupado su majestad no me han dado lugar a hacer esto, que si algo tiene malo el servir al rey es el trabajo, aunque se desquita con esta negra honrilla de ser sus criados. Pésame de daros nuevas de poco gusto. Vuestro padre murió 8 días ha con el mayor valor que ha muerto hombre en el mundo. Dígolo como quien lo guindó. Subió en el asno sin poner pie en el estribo. Veníale el sayo vaquero que parecía haberse hecho para él, y como tenía aquella presencia, nadie le veía con los cristos delante que no le juzgase por ahorcado. Iba con gran desenfado mirando a las ventanas y haciendo cortesías a los que dejaban sus oficios por mirarle. Hízose 2 veces los bigotes, mandaba descansar a los confesores, y íbales alabando lo que decían bueno. Llegó a la N de palo. Puso él un pie en la escalera. No subía a gatas ni despacio, y viendo un escalón hendido, volvióse a la justicia y dijo que mandasen aderezar aquel para otro, que no todos tenían su hígado. No sabré encarecer cuán bien pareció a todos. Sentóse arriba, tiró las arrugas de la ropa atrás, tomó la soga y púsola en la nuez, y viendo que el teatino le quería predicar, vuelto a él, le dijo: «Padre, yo lo doy por predicado. Vaya un poco de credo, y acabemos presto, que no querría parecer prolijo». Hízose así. Encomendóme que le pusiese la caperuza de lado y que le limpiase las barbas. Yo lo hice así. Cayó sin encoger las piernas ni hacer gesto. Quedó con una gravedad que no había más que pedir. Hícele cuartos y dile por sepultura a los caminos. Dios sabe lo que a mí me pesa de verle en ellos haciendo mesa franca a los grajos. Pero yo entiendo que los pasteleros de esta tierra nos consolarán, acomodándole en los de a 4. De vuestra madre, aunque está viva agora, casi os puedo decir lo mismo, porque está presa en la Inquisición de Toledo, porque desenterraba a los muertos sin ser murmuradora. Halláronla en su casa más piernas, brazos y cabezas que en una capilla de milagros, y lo menos que hacía era sobre virgos y contracer doncellas. Dicen que representará en un auto el día de la Trinidad, con 400 de muerte. Pésame que nos deshonra a todos, y a mí principalmente, que al fin soy ministro del rey, y me están mal estos parentescos. Hijo, aquí ha quedado no sé qué hacienda escondida de vuestros padres. Será en todo hasta 400 ducados. Vuestro tío soy, y lo que tengo ha de ser para vos. Vista esta, os podéis venir aquí, que con lo que vos sabéis de latín y retórica, seréis singular en el arte de verdugo. Respondedme luego, y entre tanto, Dios os guarde. No puedo negar que sentí mucho la nueva afrenta, pero holguéme en parte. Tanto pueden los vicios en los padres, que consuela de sus desgracias, por grandes que sean a los hijos. Fuime corriendo a don Diego, que estaba leyendo la carta de su padre, en que le mandaba que se fuese y que no me llevase en su compañía, movido de las travesías mías que había oído decir. Díjome que se determinaba a ir, y todo lo que le mandaba su padre, que a él le pesaba de dejarme, y a mí más. Díjome que me acomodaría con otro caballero amigo suyo para que le sirviese. Yo, en esto, riéndome, le dije: «Señor, ya soy otro, y otros mis pensamientos. Más alto pico y más autoridad me importa tener,
porque si hasta ahora tenía como cada cual mi piedra en el rollo, ahora tengo mi padre. Declaréle cómo había muerto tan honradamente como el más estirado, cómo le trincharon y le hicieron moneda, cómo me había escrito mi señor tío, el verdugo, de esto y de la prisioncilla de mamá, que a él, como a quien sabía quién yo soy, me pude descubrir sin vergüenza. Lastimóse mucho y preguntóme que qué pensaba hacer. Dile cuenta de mis determinaciones. Y con tanto, al otro día, él se fue a Segovia harto triste, y yo me quedé en la casa disimulando mi desventura. Quemé la carta porque, perdiéndoseme acaso, no la leyese alguien, y comencé a disponer mi partida para Segovia, con fin de cobrar mi hacienda y conocer mis parientes para huir de ellos.